RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora y le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR a Claudia Cooper, presidenta de Perumín 2022, ex ministra de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarla, muy amable por la atención con RCR. No, hola, ¿cómo estás? Y mil gracias a ustedes, más bien. Viene desde hoy al 24 de septiembre se inicia Rumbo a Perumín, que es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas, bajo el lema Propuestas competitivas y sostenibles para el desarrollo de Perú, pero con una buena noticia, porque en realidad es una buena noticia que debería ser destacada. Esta versión este año va a tener una transmisión en idioma quechua, y a ellos, bueno, tanto en castellano e inglés, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de justamente seguir, ¿no?, brindando mayor información a aquellas comunidades altoandinas y que se transmita en idioma quechua en esta oportunidad, por favor? Primero, para conversar de ello. Mira, en realidad uno de los principales problemas que tenemos los peruanos para elegir el camino hacia nuestra prosperidad es que no nos estamos comunicando bien. Y entonces, cuando uno a eso le suma a esta preponderancia que le ha dado el gobierno actual al tema del quechua, se nos ocurrió que esa era una manera de resolver ambos problemas, ¿no? Es decir, hoy día se ha puesto de manifiesto, es una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno actual, que el quechua es una demanda de la población y sobre todo la población que está cerca a nuestras minas. Y entonces yo creo que era una iniciativa que se caía de madura, era absolutamente lógica y la hemos tomado. No, sin lugar a dudas es una magnífica idea, hay que saludar justamente la innovación y este es un aporte, ¿no? Ahora hablemos un poco de la importancia, ¿no?, de Rumbo a Perumín, en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Momentos complejos, momentos difíciles, ¿no? Y donde, como anoche usted decía, nos falta claridad, ¿no? Entonces, en esas circunstancias se realiza Rumbo a Perumín. Si bien es cierto, es una versión virtual, para el 2022 va a ser presencial en Arequipa, pero lo que congrega ahora es justamente un mosaico, ¿no?, de personalidades, ¿no?, donde se incluye gente vinculada al sector empresarial, gente especializada en el rubro, pero adicionalmente representantes tanto gubernamentales como de entidades. ¿Qué importancia tiene este evento Rumbo a Perumín en el actual momento que vivimos? Bueno, nosotros queremos ayudar a la comunicación y al consenso. La verdad es que hace unos años ya el rumbo que tiene que llevar nuestro país para llegar a la prosperidad se ha visto un poco parado por los conflictos, por las peleas y por las desavenencias. Entonces, lo que está buscando el Rumbo a Perumín este año, que es el año del Bicentenario, yo de repente quisiera aclarar primero, Perumín es una convención bianual que se da siempre al interior del país, porque el sector minero opera al interior del país y es exactamente a donde tenemos que dirigir toda nuestra atención. El problema fue la pandemia y entonces eso nos obligó, porque la idea es hacerlo presencial, ¿no es cierto? Si uno quiere ir al interior del país tenemos que estar todos ahí, y por la pandemia tuvimos que postergar. Pero nos encontramos con el problema de que hoy este es el año del Bicentenario y entonces no podíamos dejar de estar presentes el principal sector, creo yo, de la economía del Perú, para empezar a ayudar a esta discusión en la que estamos parados, ¿no? Tenemos todas las partes involucradas, estamos de alguna manera con la comunicación borrada o borrosa. Entonces, la idea de este evento es justamente generar esos espacios, un intento, es un aporte para generar esos espacios, para que ojalá nos pongamos de acuerdo los peruanos en cómo hacer uso de ese enorme recurso que nos ha dado la naturaleza, que es el recurso geológico minero peruano. Ahora, ¿es posible alcanzar esos consensos? Porque siempre hay voces que intentan, o sea, marcar una distancia con lo que significa el principal aporte para nuestra economía, ¿no?, como es la minería. Hay que reconocerlo, ¿no? Ha generado desarrollo, impulsa empleo, ¿no?, genera desarrollo sostenible en aquellas colectividades muy cercanas, en los ámbitos de influencia, pero hay voces discrepantes, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos consenso? ¿Cómo llegamos justamente a lograr entender la necesidad de lo que usted ha mencionado, ¿no?, aprovechar esos recursos? Mire, obviamente sí se puede, yo creo que lo hemos podido hacer en situaciones anteriores los peruanos, ¿no? Es absolutamente posible.
¿Cómo llegar a esos consensos? Yo creo que el sector minero es un sector muy grande en el Perú, ¿no? Para el tamaño de nuestra economía es un sector grande, es un sector importantísimo, y yo creo que sin la economía va a ser imposible pensar en progreso. Es el único sector que hoy día eficazmente nos puede generar los recursos para poder hacer las reformas que este país necesita para que la gente pueda tener un acceso más rápido al progreso. Entonces, la búsqueda de ese consenso yo creo que tenemos que lograrla. Al interior de estos proyectos y al interior del sector se mueven intereses, pues, de muchos peruanos, de muchos sectores peruanos. Y entonces lo que tenemos que conseguir es que esta enorme riqueza que la naturaleza nos ha dado sea de alguna manera compartida por todos los sectores. Y necesitamos no solamente buscar ese ecoconsenso para ver cómo lo extraemos, sino también cómo lo usamos, ¿no? Hemos tenido nosotros cierto éxito en extraer los recursos de nuestro subsuelo. Lo que aparentemente nos ha fallado es cómo es que esos recursos han sido de alguna manera devueltos a la población y a todos los peruanos que finalmente somos dueños de ellos. El otro aspecto es lo que usted ha venido mencionando, esa falta de claridad, esa falta de toma de decisiones en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, ¿no? Y el ruido político, ¿no? El ruido político afecta mucho justamente al desarrollo del país. ¿Cómo afecta este ruido político al avance y desarrollo de la minería actualmente? A ver, en los últimos 20 o 30 años, obviamente el mundo ha tenido avances importantísimos en cuanto al desarrollo de los sectores extractivos, avances en las demandas enormes sociales, no solamente se da en el Perú, se da en el mundo, ambientales y tecnológicos. Y entonces, dada la riqueza geológica peruana, los grandes jugadores globales obviamente tienen al Perú siempre como una región a la que hay que mirar e invertir si es que quieren desarrollarse como empresas. Entonces, lo que necesitamos necesitamos las espaldas, necesitamos el tamaño, necesitamos la experiencia de jugadores de ese nivel para poder utilizar o extraer nuestros recursos de la manera más eficiente y más sostenible posible. Yo creo que es muy difícil, va a ser imposible hacerlo si no interactuamos con el mundo en esto. Entonces, para ello, el ruido político obviamente complica las decisiones. Es cierto que en el mundo de la minería las decisiones se toman en un nivel de un plazo mucho más largo, ¿no? Un proyecto minero pues dura décadas entre que se conceptualiza, se explora, se construye el proyecto, se opera y de ahí se cierra. Pero en general las decisiones tienen que tener un marco mínimo de certidumbre. Uno puede administrar el riesgo, como yo siempre digo, cuando uno se enfrenta a un riesgo lo cuantifica y ve la manera de enfrentarlo, pero la incertidumbre es imposible de cuantificar y por lo tanto estamos en una imposibilidad todos de tomar decisiones y entonces eso es lo que hace que no podamos aprovechar esa enorme riqueza que tenemos porque tenemos todas las decisiones hoy día paradas. Lo que no quiere decir que tenemos que, el solo hecho de que los peruanos iniciemos un proceso, de que tenemos un derrotero, que estamos yendo hacia alguna parte, va a mover de alguna manera los recursos hacia el Perú. Porque como dije, la competitividad geológica nuestra es muy alta. Siendo esa competitividad alta, usted ha señalado que también la incertidumbre nos pone en una situación bastante compleja, ¿no? Cuando se habla mucho de asamblea constituyente, cuando se habla de cambiar reglas de juego, ¿cuántas oportunidades le resta al país? O sea, van a participar ahora en Rumbo a Perumín importantes CEOs, ¿no? De empresas líderes en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Perú sigue siendo un país atractivo, ¿no? Pero cuando miramos un poco los indicadores, cuando miramos un poco la calificadora de riesgo, cuando miramos un poco el indicador de Fraser, un poco que nos preocupamos, decimos, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Entonces, ¿qué es lo que se podría o se debe esperar de un Estado responsable? Bueno, yo quisiera agregar al Estado a una sociedad responsable. En el tema minero no solo está el Estado, ¿no es cierto? Está el Estado, está el sector político, están las empresas, están las comunidades, están los proveedores, y todos tenemos que ser responsables porque, como dije, las exigencias globales hoy día para aprovechar un recurso como este son cada vez más exigentes. Y entonces tenemos que añadir el tema social al tema ambiental, que ya venía siendo muy exigente desde hace algunos años. Entonces, obviamente, la posibilidad, el tema más complejo que estamos enfrentando es el tema del cambio constitucional. El cambio constitucional implica que vamos a refundar todo nuevamente. Y lo que hemos visto ya ni siquiera tenemos la duda de cómo podría derivar eso. Ya lo estamos viendo en los pocos países del mundo que han optado
por los cambios que se están anunciando se harían en un cambio refundacional. Entonces, yo quiero que cualquiera piense, si tiene interés en tomar una decisión de largo plazo para sí mismo, ya sea una empresa, una persona, un gerente, obviamente esa incertidumbre de que todo va a cambiar y no sabemos cómo ni para qué, ya sabemos a dónde nos lleva, no tenemos que armar nada nuevo, el mundo ya nos enseñó que a dónde va eso. En el mejor de los casos, tenemos unos años de bonanza producto de que ordeñamos la vaca al máximo que se puede, pero llega un momento en que eso se acaba y lo que hemos tenido, en realidad, yo creo que el sector minero da para generar un progreso para mucho más gente de lo que lo ha venido haciendo. Y ese debería ser nuestro punto de discusión, no el tema de básicamente refundarlo todo, ¿no? Mejoremos, la idea es cómo hacemos que esos recursos beneficien a más gente más rápidamente. Esa debería ser la discusión. Y en las circunstancias que vivimos, ¿no? En el ciclo virtuoso, por ejemplo, el precio de los metales, fundamentalmente el precio del cobre, ¿no? Usted ha sido ministra de Economía y sabe cuál es el impacto que esto puede tener en nuestra economía, ¿no? Absolutamente, y yo creo que el ministro de Economía lo tiene sumamente claro. De esos recursos se va a vivir, esos recursos que han generado proyectos que con mucho esfuerzo hemos sacado hace una buena cantidad de años, son los proyectos que hoy día nos van a dar los recursos para ayudarnos a salir de esa pandemia. Son los que nos generaron los ahorros que permitió enfrentar la pandemia en el gobierno anterior, y son de los que hoy día vamos a poder utilizar para esas enormes demandas sociales y políticas que el gobierno actual está enfrentando. Ahora, otro de los temas que se enfrenta en el día a día en el sector, ¿no? Y no es precisamente responsabilidad de las empresas, ¿no? Sino del gobierno, del propio Estado, es cuando se habla de las brechas sociales, ¿no? Las brechas sociales en educación, las brechas sociales en salud, en infraestructura, ¿no? Recursos tenemos, recursos más que suficientes han pasado, ¿no? Por los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero le traslado esta pregunta: ¿por qué no hemos avanzado allí? ¿Por qué no hemos sido lo suficientemente eficientes para que esos recursos, producto de canon, producto de regalías, lleguen exactamente a las personas más necesitadas? ¿Por qué no hemos podido tener una focalización real de estos gastos? Yo creo que nos ha faltado ahí política, ¿no? Nos han faltado políticos que de alguna manera nos ayuden a discutir ese modelo que los peruanos implementamos para distribuir la riqueza minera. Básicamente lo hemos dejado ahí, y no ha habido la discusión política necesaria para ajustarlo de manera que la gente empiece a percibir los beneficios que tiene la minería. Esa es justamente la discusión que tenemos que proponer, ¿no es cierto? Es cómo vamos a hacer para que estos recursos se usen mejor, le llegue a más gente, y todos los grupos de interés que se mueven alrededor del sector minero, de alguna manera tengan una voz y se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que recursos hay. Hemos, de alguna manera, todos los peruanos malentendido que los problemas se resuelven con dinero. Y hemos tenido años de muchísimo dinero y no hemos logrado hacer reformas exitosas en casi ningún sector, y entonces, ni en ninguna región. Entonces, el problema no es solamente sacar más dinero en el corto plazo, el problema es conseguir esos líderes políticos, que yo creo que cada día es más imperioso que sean regionales, que definan cuál es el futuro que quieren para sus regiones. Y una vez establecido eso, veamos cuánto es lo que se necesita y cómo se va a distribuir. De acuerdo con usted, o sea, falta liderazgo, ¿no? Y sobre todo en los gobiernos subnacionales. Pero hay otro tema más delicado, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo atacamos esa corrupción, ¿no? Que impide que esos recursos lleguen a quienes lo requieren, a quienes lo necesitan, ¿no? Mira, con transparencia, yo acá voy a hablar de alguna reforma que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno del presidente Kuczynski, fue intentar hacer de la inversión pública algo un poco más eficiente, quizá más engorroso en el proceso, porque la idea era empezar a generar proyectos que cierren brechas, que realmente tengan un objetivo claro, y de ahí una evaluación ex post de estos proyectos. Hoy día toda la evaluación es la ejecución de un gasto que es solamente la transferencia financiera, pero no tenemos ni idea que esa transferencia financiera en qué se convirtió. Ese oscurantismo es caldo de cultivo, creo yo, para la corrupción. Y esta otra idea, ¿no es cierto?, de que cambiando normas cada todos los años vamos a resolver el problema. Ni las normas ni el dinero van a resolver el tema por sí solos. No son un fin en sí mismos, son un medio. Y entonces necesitamos primero ideas de cómo, consensos hacia dónde queremos ir, y políticos que nos ayuden a materializar esos consensos. Luego vienen las normas y el dinero. En efecto, hablemos ahora de quienes asisten a Rumbo a Perumín, un conjunto de personalidades. Yo citaba que llegan, van a participar empresarios, también tengo entendido que participan ministros de Estado, ¿no? Y coméntenos quiénes participan, por favor. Mira, uno de los
los objetivos nuestros en Perumín es hacer entender que hoy día la minería es un negocio global, ya no es un negocio nacional, el mundo está involucrado porque los temas ambientales y sociales es algo que trascienden al Perú. Y entonces uno de los principales objetivos es traer, ¿no es cierto?, a los líderes de las empresas globales que operan en el Perú, porque las principales empresas a nivel global operan en el Perú por esa riqueza de la que hemos hablado y de esas reglas de juego que hasta el momento vienen siendo reglas de juego sumamente atractivas, competitivas. Entonces, hemos traído van a venir los principales líderes de las empresas, también van a ser los líderes locales. Junto a eso necesitamos a los políticos, va a venir las principales personalidades interesadas en el sector minero del Congreso de la República, viene el Defensor del Pueblo, viene el director ejecutivo del Acuerdo Nacional, porque los consensos es algo especial, 3 ministros de Estado, y entonces, y todas las personas, los académicos que entienden del sector, y los académicos globales. Es un evento local e internacional. Entonces tendremos política, academia, sector empresarial, y todos los consultores que necesitamos de acá, del Perú y del mundo. La idea es ayudar a esta discusión, como dije. No solamente necesitamos generar dinero, tenemos que discutir cómo lo vamos a gastar, a quién se lo vamos a dar, y eso es un tema, yo creo político, y que tenemos que tener una discusión, espacios abiertos, para empezar a confiar entre peruanos, ¿no? Y empezar por lo menos, a construir ese destino que todos queremos, hacia el progreso. Esa frase que usted acaba de decir interesante, ¿no? Empezar a confiar entre peruanos, ¿no? Y en realidad creo que sería un paso, primordial para el desarrollo del país. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, Claudia Cooper, con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar y vamos... Mil gracias a ti, más bien. No, por el contrario, muy amable. ¿Ya? Buen día, muy gentil, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.